Hola, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Amaury Fernando Vitar Yepes y hoy estoy aquí para presentarles mi proyecto de investigación titulado Variaciones en la autonomía cerebral en Poecilia reticulata. Este proyecto fue dirigido por la profesora Natasha Block y está hecho para el Departamento de Ingeniería Biomédica. Quería comenzar hablándoles un poco de lo que son las implicaciones del tamaño cerebral a nivel evolutivo. Se sabe que a nivel ambiental, el tamaño del cerebro se ha asociado con habilidades de aprendizaje y con ciertas capacidades cognitivas, por lo que organismos que tengan este rasgo desarrollado podrían tener ciertas ventajas con respecto a otros que no. Pese a ello, el cerebro también es un órgano bastante costoso. De hecho, en los seres humanos se ha visto que, pese a que el cerebro tiene poco volumen y masa con respecto al resto del cuerpo, termina consumiendo incluso un 20% del total de la energía del organismo. En este orden de ideas, el cerebro genera un cierto trade-off entre, pues sí, doy ciertas capacidades a nivel cognitivo, pero al mismo tiempo soy bastante costoso de mantener. Esto, pues, es bastante interesante estudiar en la naturaleza, ya que diversas variables ambientales pueden terminar jugando un papel importante en lo que es la selección de este rasgo y cómo pues tener un cerebro más grande, pese a que es costoso, puede llegar a ser beneficioso o cómo se puede sacrificar pues tamaño en este órgano a cambio de que no tenga un costo tan alto de mantener. En este orden de ideas, pues a nivel evolutivo es bastante interesante estudiar el desarrollo de este rasgo. Ya entrando en materia de lo que es este proyecto, la especie de estudio son peces de la especie Poecilia reticulata. Estos son peces bastante sociales y pues en el caso de los machos se ha visto que cuando tienen un cerebro más grande, estos tienen una mejor capacidad a la hora de resolver laberintos para buscar pareja. En el caso de las hembras también lo que es más característico es que estas se vuelven más selectivas entre más crece el tamaño del cerebro a la hora de elegir pareja. Y también pues en poblaciones de hembras de cerebro grande, lo más común es que estas suelen preferir a machos que son coloridos, que tienen bastante color. Y pues eso hace que, o estos dos estudios muestran que el estudio de este rasgo en esta especie es de un interés particular, sobre todo pues por las implicaciones que tiene en su comportamiento. En este orden de ideas, ya en estudios hechos a nivel natural y no en medios artificiales, se ha visto que la presión de predación también puede llegar a influir en el tamaño del cerebro de estos organismos. E incluso se ha asociado el desarrollo en particular de una zona del cerebro conocida como el teptum óptico. Entonces, se ha visto que en ciertas poblaciones en las que está presente un predador, esta área del cerebro suele aumentar su tamaño y en este estudio relacionaron eso con lo que viene a ser posiblemente la capacidad de reacción de estos peces y como esto pues les brindaría una cierta ventaja. También en este estudio de Matthew y colaboradores encontraron que cuando hay peces de la especie Killfish presentes en poblaciones de peces guppy, estos peces Killfish son predadores naturales de los guppy y lo que termina pasando es que se ha visto que donde está presente este pez los guppy suelen tener pues cerebros más pequeños. Entonces, todo lo anterior visto pues permite observar que este es un rasgo de estudio bastante interesante en lo que viene a ser pues el comportamiento de estos peces. En este orden de ideas y con base en continuar con esto, voy a empezar a hablarles un poco de lo que es la alometría para entrar en el contexto propio de lo que se hizo en el proyecto. La alometría se refiere al crecimiento diferencial de diferentes regiones corporales, tal como se encontró en el estudio anterior de Alexander y colaboradores, que fue en el que les dije que el teptum óptico parece estar más desarrollado en ciertas poblaciones de peces. Entonces, pues la idea es intentar hacer lo mismo aquí en Colombia y es buscar alometría o crecimientos diferenciales de regiones corporales en peces guppy. Entonces, en este orden de idea, la pregunta de investigación de este proyecto es, ¿existe alometría en el crecimiento de las diferentes regiones cerebrales en poblaciones colombianas de guppy? Y pues, para ser un poco más claros, podríamos decir que no hay alometría si todas las partes del cerebro crecen de forma proporcional y podemos decir que existe alometría, como la que encontró Alexander y colaboradores, si pues diferentes regiones del cerebro crecen diferencialmente en diferentes poblaciones, es decir, si en una población tengo que el telencéfalo o que el teptum óptico es pues proporcionalmente más grande que en otras. Entonces, pues para cumplir con este objetivo y responder a esta pregunta, el objetivo general de este proyecto es evaluar la variación agrométrica en neuroanatomía del cerebro en diversas poblaciones de peces guppy y pues los objetivos específicos para cumplir con este objetivo general son inicialmente afinar un protocolo de medición para las variables neuroanatómicas, generar una base de datos con medidas neuroanatómicas para las poblaciones de estudio,
determinar si existen diferencias significativas en el volumen de las diferentes regiones cerebrales, que sería propiamente ya evaluar la alometría, y pues verificar si estas variaciones, si es que se dan, están relacionadas con algunas variables ecológicas de las zonas de estudio. Ya en lo que viene a ser la metodología utilizada para resolver pues los objetivos de este proyecto, inicialmente lo que se hizo fue que se tomaron varias poblaciones de peces guppy en Colombia, en total 11 poblaciones, y para estas poblaciones lo que se hizo fue que se tomaron 10 machos y 10 hembras para un total de 20 especímenes por población. Además, pues en cada población se midió el pH, el oxígeno disuelto y la temperatura. Luego, pues lo que se hizo en el laboratorio fue extraer los cerebros y después a cumplir con el primer objetivo, que fue la estandarización del protocolo de medición. Se pasaron de imágenes como esta, en la cual prácticamente es ilegible el cerebro y sus zonas, a imágenes como esta, en la cual pues ya es factible la medición de las diferentes zonas del cerebro. Para ello pues se utilizó un gel de agarosa más grande como molde, se utilizó un químico iodado para hacer un contraste del cerebro, es decir, para tener una diferenciación más clara de las diferentes partes. Se utilizó un gel de agrosa un poco menos concentrado para inmovilizar el cerebro y por último todo el conjunto se recortó para poder ser medido. Luego de esto, en lo que vienen a ser las partes neuroanatómicas medidas, se tiene que la número 1 fue el telencéfalo, como lo pueden ver aquí, es esta zona que aparece acá en rojo. Después se midió el teptum óptico, que aparece en amarillo, después el cerebelo, que aparece en moradito, la número 3, después se midió la médula dorsal, que también aparece, y por último el hipotálamo, que aparece en turquesa acá abajo. Entonces, estas mediciones se hicieron tanto del largo como el ancho como el alto, y pues se utilizaron estas fórmulas para calcular el volumen de cada región cerebral y del cerebro completo. Estas medidas fueron normalizadas con respecto al peso del cerebro en caso de pues las regiones neuroanatómicas distintas y en caso del volumen total del cerebro con respecto a la longitud del cuerpo. En lo que viene a ser ya los resultados del proyecto, se tiene que para la base de datos se han tomado unas 200 fotos en total, es decir, de 261 organismos colectados se han tomado 200 fotos, se han logrado medir hasta el momento 150, los cerebros medibles completos son 125, los cerebros con una parte faltante son 24 y cerebros que no se han podido medir en absoluto hay uno. Entonces, en lo que vienen a ser los resultados de este proyecto, se puede ver que, aunque parece en estas gráficas, se tiene pues la población de origen en la parte de abajo y pues el tamaño del cerebro en el eje de las Y. Se puede ver que para el telencéfalo y el teptum óptico pareciera haber una cierta diferencia entre las poblaciones, mientras que las otras variables parecen no tener una cierta diferencia. Pero luego de realizar una prueba estadística para el telencéfalo y el teptum óptico se vio que realmente no se tenía una diferencia significativa y que por lo tanto estos resultados apuntan a que no parece haber alometría, es decir, el crecimiento del cerebro parece ser proporcional. Después de realizar esta prueba de alometría se pasó a lo que viene a ser pues las variables ambientales. Para esta se realizó un modelo lineal mixto y se intentó verificar si efectivamente se tenía una relación entre las variables ambientales y el tamaño de cada una de estas zonas. Esto se hizo para cada población esto se hizo para cada zona del cerebro y efectivamente, tal y como se vio anteriormente, dado que no había variaciones en el tamaño de las regiones del cerebro, tampoco pues se presenta una relación con las variables ambientales evaluadas, como el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, pues ninguno de ellos tuvo una significancia, un p-value significante en el estudio. En este orden de ideas y lo que vienen a ser las conclusiones, se puede decir que se logró afinar un protocolo de medición de las medidas neuroanatómicas, se generó una base de datos con las medidas, también se determinó si existían diferencias significativas entre los volúmenes neuroanatómicos de las poblaciones. En este caso, pues se determinó que hasta el momento con los datos en la actualidad no hay alometría, es decir, todos los crecimientos del cerebro por el momento son proporcionales y pues por la misma razón no se encontraron diferencias con lo que viene a ser las variables ecológicas de las zonas de estudio. Ya en lo que viene a ser la conclusión general, pues los resultados hasta el momento apuntan a que todo el cerebro cambia de manera proporcional entre las diferentes poblaciones estudiadas. Entonces, pues eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.